Uruapan, Michoacán, 21 de octubre de 1865. Dos hombres caminan hacia un muro. Son generales del ejército republicano, José María Arteaga y Carlos Salazar. Hasta hacía poco eran prisioneros de guerra. Esa mañana son, según un papel firmado semanas antes por el emperador, simples bandidos. Y a los bandidos no se les encarcela, se les fusila. Suenan los disparos, el eco se pierde entre los cerros. 1500 kilómetros al norte, casi pegado a la frontera con Estados Unidos, en un pueblo de polvo que entonces se llamaba Paso del Norte, un hombre pequeño y vestido de negro recibe la noticia. Es el presidente de una república que ya casi no aparece en el mapa. No tiene capital, no tiene un ejército que merezca el nombre, no tiene dinero. Tiene un carruaje negro, una bandera y una certeza. Él sigue siendo el gobierno legítimo de México. Se llama Benito Juárez. Lo que le acaban de informar es muy sencillo. El imperio, el de Maximiliano de Habsburgo, sostenido por las bayonetas de Francia, no va a liberar a los prisioneros republicanos. Los va a matar, a todos los que caigan. Y aquí empieza la historia de verdad, porque la pregunta no es ¿qué hizo el imperio? La pregunta, la única que importa, es otra. ¿Qué hizo Juárez? La respuesta tardó casi 2 años en llegar. Y cuando llegó, sacudió a las cortes de Europa, hizo que un poeta llamado Víctor Hugo tomara la pluma para suplicar por una vida, hizo que una princesa se arrodillara frente a él, y dejó sobre la mesa una pregunta que todavía incomoda. ¿Hasta dónde puede llegar un pueblo para defender su derecho a existir? Lo que Juárez decidió no fue un arrebato, no fue venganza, fue algo más frío, más pensado y para muchos más terrible. Una idea sobre la ley, sobre la soberanía y sobre el precio que una nación está dispuesta a cobrar cuando la invaden. En los próximos minutos vas a entender quién era en realidad Maximiliano. ¿Por qué un archiduque europeo terminó sentado en un trono mexicano? ¿Qué fue ese documento brutal que pasó a la historia como el Decreto Negro? Y cómo un abogado zapoteco de Oaxaca, hijo de campesinos pobres, le respondió a 2 imperios al mismo tiempo. Lo que ocurrió después cambió para siempre la relación entre México y el resto del mundo. Y comienza, como casi todas las grandes traiciones, con una promesa rota. Para entender por qué un emperador europeo terminó firmando sentencias de muerte en suelo mexicano, hay que retroceder unos años y mirar el estado en que se encontraba México a mediados del siglo XIX. Y la palabra que mejor lo describe es agotamiento. México había logrado su independencia de España en 1821, pero independizarse fue la parte fácil. Lo difícil vino después. Decidir qué clase de país quería ser. Durante 40 años, 2 bandos se pelearon esa respuesta a sangre y fuego. De un lado estaban los conservadores. Querían un México parecido al de la época colonial, con una iglesia poderosa y dueña de inmensas extensiones de tierra, con privilegios para el ejército y, en su versión más extrema, con un rey. Estaban convencidos de que un pueblo como el mexicano no estaba hecho para gobernarse solo y que necesitaba una mano firme venida de arriba, de preferencia europea. Del otro lado estaban los liberales. Soñaban con una república moderna, con leyes iguales para todos, sin fueros ni privilegios, y con una iglesia separada del Estado y obligada a soltar sus tierras. Para ellos, el futuro no estaba en Europa ni en el pasado colonial,
sino en construir una nación de ciudadanos. En el centro de ese segundo bando había un hombre que parecía la negación viviente de todo lo que defendían los conservadores. Benito Juárez había nacido en 1806 en San Pablo Guelatao, un pueblito de la Sierra de Oaxaca. Era indígena zapoteco. Quedó huérfano de niño y hasta los 12 años no hablaba español, solo su lengua materna. Llegó a la ciudad a pie, sin nada, y trabajó como sirviente. Pero estudió, se hizo abogado y subió, peldaño a peldaño, hasta convertirse en gobernador de su estado y más tarde en presidente de la República. Para los conservadores, que un indio pobre llegara a lo más alto era casi una ofensa al orden natural de las cosas. Para los liberales, era la prueba de que su proyecto de país funcionaba. Entre 1858 y 1861, esos dos bandos libraron la guerra más feroz de su historia hasta entonces, la Guerra de Reforma. Ganaron los liberales. Juárez entró triunfante a la capital, pero el premio que recibió era una ruina. 3 años de guerra civil habían vaciado las arcas. El gobierno no tenía con qué pagar ni a sus soldados ni a sus empleados, mucho menos las enormes deudas que México había contraído con bancos y potencias europeas durante décadas de desorden. Así que en julio de 1861, Juárez tomó una decisión desesperada y comprensible. Suspendió durante 2 años el pago de la deuda externa. No la cancelaba, pedía tiempo para respirar. Para 3 países europeos, esa suspensión fue justo la excusa que estaban esperando. España, el Reino Unido y Francia firmaron un acuerdo y enviaron flotas a las costas mexicanas a finales de 1861, oficialmente para cobrar lo que se les debía. Pero pronto quedó claro que uno de los 3 tenía un plan mucho más grande que cobrar facturas. Ese país era Francia, y al frente estaba su emperador, Napoleón III, sobrino del legendario Napoleón Bonaparte. Era un hombre ambicioso que soñaba con devolverle a Francia la gloria de su tío y miraba el otro lado del Atlántico con apetito. Su idea era audaz: instalar en México un imperio amigo, católico y latino, gobernado por un príncipe europeo de su confianza. Un estado que sirviera de muro para frenar el crecimiento de un vecino que no dejaba de expandirse: Estados Unidos. Y aquí entra un detalle de tiempo que lo explica casi todo. En esos mismos años, Estados Unidos estaba destrozándose por dentro en su propia guerra civil, la del norte contra el sur. Washington, que desde hacía décadas advertía a Europa que no se metiera en América, estaba demasiado ocupado matándose a sí mismo como para hacer cumplir esa advertencia. Napoleón III lo sabía, era el momento perfecto. La ventana estaba abierta. España y el Reino Unido, en cuanto entendieron lo que Francia traía entre manos, se dieron cuenta de que aquello ya no era un asunto de deudas, sino una invasión disfrazada, y se retiraron. Francia se quedó sola, pero se quedó decidida. Mientras tanto, un grupo de conservadores mexicanos en el exilio veía el cielo abierto. Llevaban años buscando un monarca europeo que viniera a salvar a México del liberalismo. Por fin tenían a una gran potencia dispuesta a respaldarlos con cañones. Solo faltaba encontrar al hombre dispuesto a sentarse en ese trono. Ya tenían a alguien en mente: un archiduque austríaco, joven, idealista y de buen corazón, que vivía aburrido en un castillo a orillas del mar. Se llamaba
Maximiliano. En la primavera de 1862, el ejército francés desembarcó en Veracruz y empezó a marchar tierra adentro, rumbo a la capital. Y aquí hay que decir algo que pocas veces se subraya. Ese ejército era, en ese momento, el más temido del planeta. Francia no había perdido una guerra importante en Europa en medio siglo. Sus soldados venían de vencer en Crimea y en Italia. Marchaban con la serena confianza de quien da por hecho que va a ganar. Frente a ellos, México tenía tropas mal armadas, peor pagadas y muy inferiores en número. Sobre el papel, aquello no era una guerra, era un trámite. Pero el 5 de mayo de 1862, a las afueras de la ciudad de Puebla, ocurrió lo que nadie en París había contemplado. Un ejército mexicano, comandado por el general Ignacio Zaragoza, parapetado en los cerros de Loreto y Guadalupe, rechazó el ataque francés y lo obligó a retirarse. Los invasores dejaron cientos de muertos al pie de las colinas. En términos militares, fue una batalla mediana que no decidió la guerra. Los franceses regresarían al año siguiente con muchos más hombres y tomarían Puebla tras un largo asedio. Pero en términos de moral y de símbolo, el 5 de mayo fue enorme. Le demostró a México y al mundo que el ejército invencible podía sangrar, y le dio a la causa de Juárez algo que vale más que las balas, la convicción de que resistir no era una locura, sino una posibilidad real. Por eso esa fecha sigue viva hoy, mientras que batallas más grandes de aquella guerra están casi olvidadas. El triunfo, sin embargo, solo retrasó lo inevitable. En 1863, reforzados, los franceses tomaron Puebla y luego entraron a la Ciudad de México. Juárez no esperó a que lo capturaran. Hizo algo que define toda su estrategia. Subió a su gobierno entero, archivos, sellos, banderas, a un carruaje negro y se lo llevó hacia el norte. La idea era tan simple como genial. Mientras ese carruaje siguiera rodando, la República seguía existiendo. El presidente no era un lugar, era una persona y una ley en movimiento. Podían quitarle la capital, los estados, las ciudades, una por una. No podían quitarle la legitimidad, porque la legitimidad viajaba con él. Con la capital en sus manos, los conservadores montaron el espectáculo que llevaban años soñando. Reunieron a una asamblea de notables afines y proclamaron que México dejaba de ser república para convertirse en imperio. Después, le ofrecieron formalmente la corona al candidato que Napoleón III y ellos habían elegido. Ese hombre era Fernando Maximiliano de Habsburgo, hermano menor del emperador de Austria. Tenía poco más de 30 años. Era culto, hablaba varios idiomas, amaba la botánica y la poesía, y vivía con su esposa, la princesa belga Carlota, en un castillo precioso sobre el mar Adriático. Pero era un segundón. Jamás reinaría en Austria, porque ese trono pertenecía a su hermano. Le ofrecían algo que ningún segundón rechaza con facilidad: una corona propia, al otro lado del océano. Aquí aparece la gran paradoja de toda esta historia, y hay que entenderla bien, porque sin ella, nada de lo que sigue tiene sentido. A Maximiliano lo trajeron los conservadores mexicanos para frenar a los liberales. Pero Maximiliano era, en el fondo, un liberal. Creía en el progreso, en la educación, en limitar los privilegios de la Iglesia. Antes de aceptar, exigió una prueba. Amañada,
pero prueba al fin de que el pueblo mexicano lo llamaba. Estaba convencido, con una ingenuidad casi conmovedora, de que llegaba como un padre bondadoso a una tierra que lo recibiría con flores. Le mintieron. Le hicieron creer que México entero lo esperaba con los brazos abiertos, cuando en realidad lo esperaba un país partido en dos y en guerra. Cuando él y Carlota desembarcaron en Veracruz en mayo de 1864, las calles estaban frías, casi vacías. El recibimiento fue tan tibio que Carlota lloró esa misma noche, pero ya era tarde. Habían cruzado el océano para gobernar un trono construido sobre bayonetas extranjeras, en un país cuyo presidente legítimo seguía vivo, libre y desafiante en algún punto del desierto del norte. Dos hombres reclamaban ahora el mismo país. Solo uno podía quedarse con él. El choque era inevitable, y la primera víctima sería la promesa que el imperio le había hecho al mundo, la promesa de gobernar con clemencia. Durante su primer año en el trono, Maximiliano gobernó como si el país que le habían descrito fuera real. Se instaló en el castillo de Chapultepec, recorrió regiones, escuchó, tomó notas, y para asombro de quienes lo habían traído, empezó a gobernar como un liberal moderado. Confirmó varias de las leyes de reforma que tanto odiaban los conservadores. Mantuvo la venta de los bienes de la Iglesia. Quiso repartir tierras a las comunidades indígenas, proteger a los peones de las haciendas, abrir escuelas. Incluso intentó atraer a los liberales moderados a su gobierno, convencido de que podía reconciliar a un país que llevaba 40 años partido en dos. El resultado fue que terminó sin contentar a nadie. Los conservadores y la Iglesia se sintieron traicionados por el emperador que ellos mismos habían importado. Y los liberales nunca lo aceptaron, por una razón sencilla y demoledora. No importaba qué tan buenas fueran sus leyes, las firmaba un extranjero impuesto por un ejército invasor. Para Juárez y los suyos, un Maximiliano bondadoso no era menos invasor que uno cruel. Era invasor, y punto. Y mientras el emperador soñaba con reconciliar, la guerra seguía. No la guerra de grandes batallas, sino otra más difícil de ganar, la guerra de guerrillas. Por todo el país, partidas republicanas atacaban convoyes, emboscaban destacamentos y desaparecían en la sierra. El territorio del imperio era, en realidad, un mapa lleno de agujeros. Las ciudades eran imperiales de día, muchos caminos eran republicanos de noche. Quien cargaba con el peso de esa guerra sucia no era Maximiliano, sino el verdadero poder militar en México, el comandante del ejército francés, el mariscal Achille Bazaine. Y Bazaine estaba harto. Para él, los guerrilleros no eran soldados de un ejército legítimo. Eran asesinos que disparaban desde las sombras y se escondían entre la población civil. Quería terminar con ellos del modo más expeditivo y presionaba al emperador para que endureciera la mano. A mediados de 1865 llegó a México una noticia que lo cambió todo. Acorralado, sin recursos, Juárez se había replegado hasta el último rincón del norte, pegado a la frontera. Y corrió el rumor, falso, pero todos lo creyeron, de que había cruzado a Estados Unidos, es decir, que había abandonado el país. Para el imperio, aquello significaba una sola cosa: la guerra estaba ganada. Si el presidente había huido, la república había muerto. Lo único que quedaba ya no eran enemigos de guerra, sino bandidos dispersos a los que bastaba con barrer. Sobre esa creencia equivocada,
que México ya estaba pacificado, Maximiliano cometió el error más grave de su vida. El 3 de octubre de 1865 firmó un decreto que la historia recordaría con un nombre escalofriante: el Decreto Negro. El texto era de una frialdad terrible. Declaraba que, habiendo dejado de existir el gobierno republicano, cualquier persona que perteneciera a una banda armada quedaba fuera de la ley, y a esos hombres no se les trataría como prisioneros de guerra. Se les juzgaría en un tribunal militar sumario, y de hallárseles culpables de pertenecer a una partida, serían condenados a muerte. La sentencia debía ejecutarse en las 24 horas siguientes. Traduzcamos lo que esas líneas significaban en la práctica, porque ahí está toda la tragedia. Un combatiente republicano capturado con un arma ya no era un soldado vencido al que se respeta la vida. Era, por decreto, un criminal común. Y para un criminal solo había una respuesta: el paredón, antes de que pasara un día. Maximiliano lo firmó, creyendo que firmaba el acta final de una guerra terminada. En realidad estaba firmando una guerra nueva, mucho más feroz y, sin saberlo, su propia sentencia, porque acababa de borrar la única regla que protege incluso a los enemigos en un conflicto: la distinción entre matar en combate y asesinar a un hombre desarmado. Las primeras víctimas no tardaron. Aquellos dos generales republicanos del inicio de esta historia, Arteaga y Salazar, fueron capturados poco después y fusilados al amparo del nuevo decreto, pese a ser oficiales de alto rango. No eran bandidos, eran jefes de un ejército, pero la ley imperial ya no veía la diferencia. La noticia voló hacia el norte, hasta el carruaje negro y el hombre vestido de luto que viajaba en él. Juárez no había huido a ningún lado. Seguía en México, seguía siendo presidente, y ahora tenía sobre la mesa la prueba escrita de que el imperio iba a fusilar a sus hombres, uno por uno. Le tocaba responder, y la forma en que respondiera definiría no solo el final de la guerra, sino el destino de un emperador que aún creía estar a salvo en su castillo. Lo primero que hay que entender de la reacción de Juárez es lo que no hizo. No ordenó fusilar de inmediato a un número igual de prisioneros imperiales. No respondió a la matanza con una matanza espejo. Y esa contención, lejos de ser debilidad, era una decisión política calculada hasta el último detalle. Juárez razonaba como el abogado que siempre fue. Para él, había una diferencia abismal entre dos cosas que a simple vista parecen iguales. Una era la venganza, matar por matar, devolver sangre con sangre. La otra era la ley, aplicar un castigo previsto de antemano con un fundamento jurídico en nombre de un Estado legítimo. Lo primero rebaja al gobierno al nivel de sus enemigos. Lo segundo lo coloca por encima de ellos. Y Juárez tenía clarísimo que la única arma que de verdad le quedaba, más poderosa que cualquier fusil, era precisamente esa: la legitimidad. Él era la ley. El imperio era la fuerza. Si empezaba a matar como el imperio, perdía lo único que lo hacía distinto. Así que su respuesta inmediata no fue una represalia, sino un documento. El gobierno republicano hizo saber, dentro y fuera del país, que consideraba el Decreto Negro un crimen, y que cada oficial francés y cada colaborador del imperio que firmara o ejecutara una de esas sentencias quedaba personalmente señalado como responsable. No era una amenaza al aire, era poner nombres en una lista y avisar que la guerra tenía memoria. Quien apretara el gatillo bajo aquel decreto
tendría que responder por ello el día que la balanza se inclinara. Porque Juárez estaba convencido de algo que casi nadie a su alrededor veía todavía. La balanza iba a inclinarse, y muy pronto. Tenía razones para pensarlo, y ninguna dependía de los ejércitos mexicanos. Dependían de cosas que pasaban lejos, fuera de las fronteras. En abril de 1865, apenas unos meses antes del Decreto Negro, había terminado la guerra civil en Estados Unidos. El norte había ganado. Y eso significaba que la potencia que durante años había estado ocupada matándose a sí misma, volvía a tener manos libres para mirar hacia el sur, hacia ese imperio europeo plantado justo en su frontera que consideraba una afrenta intolerable. Washington nunca reconoció a Maximiliano. Para Estados Unidos, el único gobierno mexicano que existía era el de aquel hombre del carruaje negro, y ahora empezaría a respaldarlo, primero con discursos y diplomacia, después dejando pasar armas y voluntarios hacia el norte de México. El tiempo, que parecía correr contra Juárez, en realidad corría a su favor. Su estrategia entera puede resumirse en una palabra incómoda, pero exacta: resistir. No ganar batallas decisivas que no podía ganar, sino simplemente no desaparecer. Seguir existiendo. Mantener ese carruaje rodando un día más, y otro, hasta que las circunstancias del mundo hicieran por él lo que sus tropas no podían hacer solas. Mientras tanto, el Decreto Negro empezaba a producir un efecto que sus autores no habían previsto. En lugar de apagar la guerrilla, la encendió. Hasta entonces, un combatiente capturado podía rendirse con la esperanza de salvar la vida en prisión. Ahora sabía que rendirse y morir eran la misma cosa. Así que ya nadie se rendía. La gente peleaba hasta el último cartucho porque no había nada que perder. El decreto, pensado para sembrar miedo, sembró desesperación, y la desesperación es el peor enemigo de un ejército de ocupación. Convierte a cada hombre acorralado en alguien dispuesto a llevarse por delante a cuantos pueda. Y había otro efecto, más silencioso, pero más profundo. Cada fusilamiento sumario, cada general respetado puesto contra un muro, como si fuera un ladrón, le iba quitando al imperio lo único que un gobierno extranjero necesita con urgencia para sobrevivir: una apariencia de decencia. Ante los ojos de muchos mexicanos indecisos y ante buena parte de la opinión pública europea, el régimen de Maximiliano dejaba de parecer el gobierno civilizado que prometía ser. Empezaba a parecer lo que sus enemigos siempre dijeron que era: una ocupación armada que mataba mexicanos en su propia tierra. El propio Maximiliano comenzó a intuir el tamaño de su error. Cuentan que firmó aquel decreto a regañadientes, presionado por Bazaine y convencido por el falso rumor de la huida de Juárez. Pero firmarlo fue fácil, deshacerlo imposible. Su nombre ya estaba al pie del papel. La sangre ya corría con su autorización. Por más que después intentara suavizar la aplicación o salvar algún caso concreto, el documento existía y lo perseguiría como una sombra hasta el último día de su vida. Dos hombres, dos formas opuestas de entender el poder. Uno había apostado por la fuerza y empezaba a descubrir que la fuerza, sin justicia, se gasta. El otro había apostado por el tiempo y la ley, y empezaba a comprobar que esa apuesta, lentamente, ganaba terreno. Lo que ninguno de los dos sabía aún
era que la decisión que de verdad cambiaría el rumbo de todo no se tomaría en México. Se tomaría a miles de kilómetros, en un despacho de París, en la cabeza del único hombre que sostenía aquel imperio en pie. Hay una idea que merece quedarse grabada para entender no solo esta historia, sino casi cualquier episodio del pasado. Las cosas grandes rara vez tienen una sola causa. El imperio de Maximiliano no cayó por una batalla ni por una decisión heroica. Cayó por la suma de varias fuerzas que actuaban al mismo tiempo, muchas de ellas muy lejos de México, y que ningún protagonista controlaba del todo. La primera de esas fuerzas ya la mencionamos: Estados Unidos. Con su guerra civil terminada en 1865, el gobierno de Washington volcó su atención hacia el sur. Para los estadounidenses existía una doctrina casi sagrada, formulada décadas atrás y conocida como la doctrina Monroe, que se resumía en una frase: América para los americanos. Traducido sin adornos, significaba que las potencias europeas no tenían ningún derecho a montar colonias ni imperios en el continente. Un archiduque austriaco, sentado en un trono mexicano, sostenido por tropas francesas, era la violación más flagrante imaginable de ese principio. Estados Unidos empezó a presionar a Francia por la vía diplomática, con un mensaje cada vez menos cortés: saquen a su ejército de México. Y al mismo tiempo dejó que armas y municiones cruzaran la frontera hacia las manos de los republicanos. Juárez ganaba un aliado poderoso sin tener que ceder nada a cambio. La segunda fuerza estaba en Europa, y era la que de verdad importaba. Porque el imperio mexicano, en el fondo, dependía de una sola voluntad: la de Napoleón III. Sin soldados franceses, sin dinero francés, aquel trono se desplomaba en cuestión de meses. Y resulta que, hacia 1866, a Napoleón III se le empezaron a juntar los problemas en casa. En el corazón de Europa estaba creciendo una potencia nueva y peligrosa: Prusia, el embrión de lo que sería Alemania, guiada por un político frío y brillante llamado Otto von Bismarck. Napoleón III empezó a oler que un choque con Prusia era cuestión de tiempo, y no se equivocaba. Estallaría pocos años después, con resultados catastróficos para Francia. En ese tablero, cada soldado francés enviado a México era un soldado que faltaba en Europa, justo donde se jugaba la supervivencia del propio régimen. La aventura mexicana, que prometía gloria, se había convertido en una sangría de hombres y dinero en el peor momento posible. Y aquí entra la tercera fuerza, la más prosaica de todas, pero quizá la más decisiva: el dinero. La intervención en México estaba resultando carísima. Costaba una fortuna mantener un ejército al otro lado del océano, peleando contra un enemigo que no se dejaba atrapar, que no presentaba batalla formal, que simplemente se negaba a desaparecer. El imperio mexicano no producía las riquezas que se habían prometido, producía facturas. En Francia, los políticos y la prensa empezaron a preguntar en voz alta para qué servía gastar tanto en una empresa que no daba más que muertos y deudas. Sumemos las tres cosas: Estados Unidos presionando desde fuera, Prusia amenazando en Europa, y un agujero en las finanzas que no paraba de crecer. Para un gobernante práctico como Napoleón III, las cuentas terminaron dando un resultado brutalmente claro: México ya no valía la pena. A finales de 1866,
tomó la decisión que sellaría el destino de todo. Ordenó el retiro completo del ejército francés de territorio mexicano. Y lo hizo, además, faltando descaradamente a su palabra. Le había prometido a Maximiliano sostenerlo, no abandonarlo. Pero las promesas entre gobernantes valen mientras convienen, y a Napoleón III ya no le convenía la suya. Imaginemos por un momento lo que esto significó para el hombre del castillo. Maximiliano había cruzado el océano confiando en la palabra de Francia. Había aceptado una corona porque una gran potencia le juró que no lo dejaría solo. Y ahora, esa misma potencia recogía sus cosas y se marchaba, dejándolo en un país hostil, rodeado de enemigos, con un trono que solo se sostenía gracias a las bayonetas que se estaban yendo. Era, en el sentido más literal y más cruel, una traición. Al emperador que había firmado un decreto para tratar a sus enemigos como bandidos, lo abandonaba ahora su propio protector como a un mueble que ya no cabe en la mudanza. Y mientras todo esto pasaba lejos, en Washington, en París, en Berlín, allá en el norte de México, un hombre seguía esperando. Juárez no había ganado ninguna gran victoria militar. No le había hecho falta. Su estrategia de pura resistencia, de no morir, de seguir existiendo contra todo pronóstico, estaba a punto de cobrar su recompensa. El tablero del mundo se acomodaba a su favor sin que él disparara apenas un tiro decisivo. Lo había entendido antes que nadie. En aquella guerra, el tiempo no era neutral. El tiempo tenía bando, y su bando era el de la República. Cuando el último soldado francés diera la espalda y caminara hacia los barcos de Veracruz, Maximiliano se quedaría frente a una decisión que ningún consejero podía tomar por él. Podía huir con los franceses, volver a Europa, recuperar su vida cómoda junto al Adriático, o podía quedarse, solo, a defender una corona que ya nadie sostenía. La que tomó nos dice quién era de verdad y nos arrastra directo al corazón humano de esta tragedia. Detrás de los decretos, los ejércitos y las cuentas de un imperio, hay algo que la historia a veces olvida. Personas reales, con miedo, con orgullo, con noches de insomnio. Y en este punto de la historia, esas personas tomaron decisiones que ningún cálculo político explica del todo. Empecemos por Carlota. La esposa de Maximiliano era, en muchos sentidos, más fuerte y más lúcida que él. Hija del rey de Bélgica, inteligente y orgullosa, había creído en el proyecto mexicano con una fe absoluta. Cuando quedó claro que Francia los abandonaba, fue ella quien decidió actuar. En el verano de 1866 se embarcó rumbo a Europa con una misión desesperada: ir personalmente a rogarle a Napoleón III que no los dejara caer, y si fallaba, llegar hasta el Papa para pedir ayuda. Lo que vino después es uno de los episodios más tristes de todo el siglo XIX. Carlota se presentó ante Napoleón III y le suplicó. El emperador francés, incómodo, esquivo, le dijo que no. La que había llegado como emperatriz salió de aquel despacho como una mujer a la que acababan de cerrarle la última puerta. Viajó entonces a Roma a ver al Papa, y allí, frente al pontífice, algo dentro de ella se quebró. Empezó a tener delirios. Creía que la querían envenenar, que había espías por todas partes, que la perseguían para matarla. Pasó una noche en el Vaticano, caso casi único en la historia, porque se negaba a salir, convencida de que afuera la esperaba la muerte. Carlota no regresó jamás a México.
Nunca volvió a ver a su esposo. Perdió la razón y vivió encerrada, bajo cuidados, durante 60 años más, sobreviviendo hasta bien entrado el siglo XX sin recuperar nunca del todo la cordura. En su mente, en algún rincón perdido, probablemente siguió siendo para siempre la emperatriz de un imperio que ya no existía. La crueldad de su destino fue una pena que no terminaba. Sobrevivió décadas a la causa por la que enloqueció. Mientras Carlota se hundía en Europa, Maximiliano enfrentaba en México la decisión de su vida. Los franceses le ofrecían algo razonable, casi generoso: subir a un barco con ellos y volver a casa. Nadie en Europa lo culparía. Un trono perdido por abandono de su protector no era una deshonra personal. Podía recuperar su vida de archiduque, sus jardines, sus libros. Pero no se fue. Las razones de esa decisión todavía se discuten, y probablemente fueron varias mezcladas. Estaba el honor. Un Habsburgo, le repetían y se repetía, no abandona a quienes lo siguieron. Estaba el orgullo herido por la traición francesa, que paradójicamente lo empujó a demostrar que él sí era hombre de palabra. Y estaban los consejeros conservadores que lo rodeaban, jefes militares mexicanos como Miramón y Mejía, que le aseguraban que sin los franceses estorbando, incluso podían ganar, que el pueblo se levantaría por él, que la causa no estaba perdida. Le mintieron por última vez, quizá creyéndolo ellos mismos. Y Maximiliano, que había llegado a México engañado, decidió quedarse engañado hasta el final. Tomó el mando de lo que quedaba de su ejército y marchó al centro del país, a una ciudad llamada Querétaro, dispuesto a jugarse el todo por el todo en el campo de batalla. El hombre que había soñado con ser un emperador de la paz terminaría apostándolo todo a las armas. Y aquí, del otro lado, empieza a apretarse el dilema de Juárez. Porque Juárez sabía que tarde o temprano ese hombre caería en sus manos. Y cuando eso pasara, tendría que decidir qué hacer con él. No con un guerrillero anónimo, no con un general más, con un príncipe de la casa imperial de Europa, emparentado con la mitad de las cortes del continente. El dilema era de una dificultad descomunal. Por un lado, todas las cabezas coronadas de Europa pedirían clemencia. Estados Unidos mismo aconsejaba moderación. Perdonarle la vida a Maximiliano habría sido un gesto de grandeza aplaudido en todo el mundo. Una forma de cerrar la herida con elegancia y de ganarse el respeto de las potencias. Por el otro lado estaba la ley. Estaban los muertos. Estaban Arteaga y Salazar contra el muro. Estaban todos los republicanos fusilados bajo el decreto negro, hombres que no recibieron juicio, ni clemencia, ni perdón. Si a esos mexicanos humildes se les había matado por defender a su país, ¿con qué cara se le perdonaba la vida al hombre que firmó el decreto que los mató solo porque tenía sangre azul? ¿Acaso la vida de un archiduque europeo valía más que la de un general mexicano? Esa era la pregunta brutal que Juárez veía acercarse, y la respuesta que diera no sería solo sobre un hombre, sería un mensaje al mundo entero sobre cuánto valía la soberanía de un país pequeño y sobre si las reglas eran iguales para el campesino y para el príncipe. El destino de los dos hombres convergía ahora en un mismo punto del mapa, y ese punto se llamaba Querétaro. Con la salida de los franceses, la guerra cambió de naturaleza. Ya no era México contra una potencia extranjera invencible. Ahora era México contra México. El ejército republicano
contra lo que quedaba del imperial, casi todo formado por mexicanos conservadores. La guerra se había vuelto, en su tramo final, una guerra civil sin disfraz. Y en ese nuevo escenario aparecieron rostros nuevos, hombres que habían pasado años resistiendo en la sombra y que ahora tomaban el centro del tablero. El más importante fue el general Mariano Escobedo, jefe del Ejército del Norte. Era un militar duro, paciente, leal a Juárez hasta los huesos, de esos que no brillan en los discursos, pero ganan las guerras. A él le tocaría comandar la fuerza que iría a buscar al emperador, porque el ejército republicano ya no era aquel puñado de partidas dispersas de los años más oscuros. Se había recompuesto, tenía más hombres, mejor organización y, sobre todo, mejores armas, muchas de ellas llegadas desde Estados Unidos, ahora que la frontera del norte jugaba a favor de la República. El carruaje negro de Juárez empezó a desandar el camino. Del extremo norte fue avanzando de regreso hacia el centro, recuperando ciudades a medida que el imperio se encogía como un charco al sol. A principios de 1867, Maximiliano y el grueso de su ejército se concentraron en Querétaro, una ciudad del centro del país. La elección resultó fatal. Querétaro está rodeada de cerros, lo que la convierte en una trampa para quien se queda dentro. Fácil de cercar desde las alturas, difícil de defender. Allí Maximiliano, junto a sus dos generales más fieles, Miguel Miramón y Tomás Mejía, se dispuso a resistir. Escobedo llegó con un ejército muy superior y cerró el cerco. Empezó así un asedio que duró más de 2 meses. Y un asedio, recordémoslo, es de las formas más lentas y crueles de hacer la guerra. No se trata tanto de vencer en combate como de esperar a que el hambre, el cansancio y la desesperación hagan el trabajo. Dentro de Querétaro, los sitiados fueron quedándose poco a poco sin comida, sin municiones, sin esperanza. Intentaron rupturas, ataques para abrir una brecha y escapar. Todos fracasaron. El lazo se apretaba semana tras semana. Mientras la soga se cerraba en Querétaro, en el resto del mundo se desataba otra ofensiva muy distinta, hecha no de balas, sino de cartas, telegramas y súplicas. Porque las cortes de Europa habían comprendido por fin lo que estaba a punto de ocurrir, y la sola idea las horrorizaba. Un emperador, un príncipe de la sangre, un Habsburgo, podía terminar fusilado por un gobierno de republicanos en un país lejano. Para la realeza europea, aquello no era solo la tragedia de un hombre. Era un atentado contra el principio mismo en que se sostenían todos los tronos. La idea de que la persona de un rey es sagrada e intocable. Empezaron a llover las peticiones de clemencia. Llegaron mensajes de gobiernos, de monarcas, de diplomáticos, y llegaron también voces que no tenían corona alguna, pero un peso moral inmenso. El gran escritor francés Victor Hugo, el autor de Los Miserables, ícono de la libertad en toda Europa, escribió pidiendo que se le perdonara la vida a Maximiliano. Su argumento era hermoso y retorcía el alma. Le pedía a Juárez que fuera más grande que el imperio, que demostrara que la república sabía perdonar donde la monarquía solo había sabido matar. Que venciera no solo con las armas, sino con la clemencia. Hasta el gobierno de Estados Unidos, el gran aliado de Juárez, aconsejaba moderación. Nadie en el mundo, salvo los propios republicanos que habían enterrado a sus muertos, quería ver a Maximiliano frente a un pelotón. Así que la presión sobre el hombre del carruaje negro se volvió casi insoportable. De un lado, medio planeta pidiéndole una sola cosa: piedad. Del otro, su propia ley,
sus propios muertos y el principio por el que había peleado toda su vida. Juárez escuchó todo, leyó las cartas, recibió a los enviados y permaneció en un silencio que ponía nerviosos a todos, porque nadie lograba adivinar qué pasaba detrás de aquel rostro impasible. El cerco militar y el cerco diplomático avanzaban en paralelo hacia el mismo instante. En Querétaro, los días de Maximiliano como hombre libre estaban contados, y la pregunta que recorría las cancillerías de Europa y los campamentos de México era una sola, la misma del principio, ahora a punto de responderse. Cuando el emperador cayera, y caería pronto, ¿qué haría Juárez con él? La respuesta estaba cada vez más cerca, pero antes la trampa de Querétaro tenía que cerrarse del todo. Y se cerró, como tantas veces en la historia, no por la fuerza de las armas, sino por la mano de un traidor. La historia tiene un gusto cruel por las simetrías. Maximiliano había llegado al poder gracias a una serie de engaños, y por un engaño iba a perderlo. El asedio de Querétaro no se rompió por un asalto heroico ni por un golpe de genio militar. Se rompió por una traición desde dentro. En la madrugada del 15 de mayo de 1867, uno de los oficiales de confianza del emperador, el coronel Miguel López, abrió a las tropas republicanas el acceso a una posición clave de la ciudad, el convento de la Cruz. Las versiones sobre lo que exactamente ocurrió aquella noche se han discutido durante más de siglo y medio, y los historiadores aún no se ponen del todo de acuerdo sobre el precio ni los detalles del trato. Pero el resultado no admite duda. Las defensas cedieron, los republicanos entraron, y Maximiliano, que poco antes había confiado plenamente en ese hombre, despertó en una ciudad que ya no era suya. El emperador intentó alcanzar un último reducto, el Cerro de las Campanas, una colina a las afueras. Allí, rodeado, sin salida y sin sentido en seguir derramando sangre, se rindió. Entregó su espada. El soberano que había cruzado el océano para reinar sobre México caía prisionero del ejército de aquel presidente al que nunca había logrado capturar. Con él cayeron sus dos generales más leales, Miramón y Mejía, los mismos que le habían jurado que la causa aún podía ganarse. Detengámonos un segundo en el peso de la imagen, porque resume toda la historia. 3 años antes, era Juárez quien huía en un carruaje hacia el desierto, sin capital, sin ejército, dado por muerto. Ahora era el emperador quien estaba preso, y el hombre del carruaje negro quien sostenía en sus manos su destino. La rueda había girado por completo. La estrategia de pura resistencia, de simplemente no desaparecer, había terminado por entregarle al adversario atado de pies y manos. Y aquí es donde todos los hilos que hemos ido tejiendo a lo largo de esta historia se anudan en un solo punto. Pensemos en lo que confluye en ese instante. Está el decreto negro, aquel papel firmado año y medio antes, que había convertido en criminales a los soldados republicanos y los había mandado al paredón sin juicio digno. Está la sangre de Arteaga, de Salazar, de tantos otros fusilados bajo esa orden. Está la doctrina de legitimidad de Juárez, su convicción de toda la vida de que él no era un caudillo más, sino la ley de México en persona. Está la presión de las cortes de Europa y de Estados Unidos, las cartas, la súplica de Víctor Hugo, el clamor mundial pidiendo clemencia. Y está, debajo de todo, la pregunta más grande.
Una nación pequeña y pobre tiene de verdad el derecho de juzgar y castigar a un príncipe europeo, o las reglas para los poderosos son distintas de las reglas para los demás. Todas esas fuerzas que durante años habían corrido por cauces separados, lo militar, lo legal, lo diplomático, lo moral, desembocaban ahora en una sola decisión concreta y terrible. ¿Qué hacer con el prisionero? Veamos con claridad las dos respuestas posibles, porque ambas tenían un costo enorme. Perdonarle la vida significaba escuchar al mundo, significaba ganarse el aplauso de Europa, congraciarse con Estados Unidos, aparecer ante la historia como un gobernante magnánimo que supo perdonar. Pero significaba también algo difícil de tragar, que la vida de un emperador extranjero valía más que la de los mexicanos fusilados por su decreto. Significaba admitir, en el fondo, que un príncipe podía invadir un país, firmar la muerte de sus defensores y luego marcharse a casa sin pagar nada, solo por haber nacido con una corona. Significaba que la soberanía de México era negociable cuando un poderoso la pisoteaba. Aplicar la ley significaba exactamente lo contrario. Significaba afirmar ante el planeta entero que en México la ley era una sola para todos, para el campesino y para el archiduque, que quien invadía la nación y mandaba matar a sus hijos respondía por ello, tuviera la sangre que tuviera. Pero el precio también era altísimo: enfrentarse a la condena de medio mundo, cargar para siempre con la imagen del presidente que fusiló a un Habsburgo, arriesgarse al aislamiento y al odio de las potencias. No había salida limpia. Cualquier camino dejaba una herida, y la decisión recaía, entera, sobre los hombros de un solo hombre. Juárez se encontraba entonces en San Luis Potosí, siguiendo de cerca cada noticia que llegaba de Querétaro. Allí, en su despacho, lejos del campo de batalla, le tocaba hacer lo que ningún ejército podía hacer por él: elegir. Y sabía, porque era ante todo un hombre lúcido, que lo que decidiera no se quedaría en el caso de un hombre. Definiría qué clase de país era México, cuánto pesaba su soberanía, y si sus leyes eran de verdad iguales para todos, o solo palabras bonitas que se doblaban ante la realeza. El emperador, prisionero, esperaba un juicio. El mundo, en vilo, esperaba un gesto de piedad. Y Juárez, en silencio, se preparaba para responder por fin a la pregunta que había quedado abierta desde aquellos primeros fusilamientos. ¿Qué hace un pueblo? ¿Hasta dónde llega cuando se le niega hasta el derecho de que sus muertos importen? La respuesta estaba a punto de escribirse, pero todavía faltaba el paso más difícil, el punto de no retorno. Juárez tomó su decisión, y fue la que pocos en el mundo esperaban de él. Maximiliano no sería perdonado ni desterrado sin más. Sería sometido a un juicio, y no a cualquier juicio, a un consejo de guerra, un tribunal militar, juzgado bajo una ley mexicana de enero de 1862, que castigaba con la muerte a quien atentara contra la independencia y la seguridad de la nación. La misma clase de tribunal sumario, dicho sea de paso, bajo cuya lógica habían muerto tantos republicanos. La elección del tipo de juicio ya era, en sí misma, una declaración. Al llevar a Maximiliano ante un consejo de guerra, Juárez le estaba diciendo al mundo algo muy concreto. Este hombre no es un monarca destronado, al que se trata con guantes diplomáticos. Es un extranjero que encabezó una invasión armada contra México y que firmó un decreto para asesinar a sus defensores. Y como tal, va a responder, igual que respondería cualquier otro. El juicio se celebró en Querétaro a mediados de junio de 1867.
Maximiliano, enfermo y abatido, ni siquiera asistió en persona a las sesiones finales. Lo representaron sus abogados, que pelearon con todo lo que tenían. Su defensa fue, en buena medida, la única que les quedaba. Argumentaron que Maximiliano había sido llamado por una parte del pueblo mexicano, que había actuado de buena fe, que muchos de los peores actos del imperio no habían sido obra suya. Sobre el decreto negro, alegaron que se lo habían arrancado por presión, que él no era un hombre cruel. Quizá fuera verdad, pero los muertos seguían muertos, y la firma al pie del decreto seguía siendo la suya. El tribunal lo declaró culpable y lo condenó a muerte, junto con sus generales Miramón y Mejía. A partir de la sentencia, el tiempo se convirtió en el último campo de batalla, porque entre la condena y su ejecución se abrió una ventana de días, y en esos días el mundo entero se lanzó sobre Juárez en un esfuerzo final y desesperado por salvar la vida del emperador. Fue una avalancha. Llegaron telegramas de gobiernos europeos, llegaron peticiones de juristas y de intelectuales, y llegó sobre todo una mujer que se volvería legendaria por lo que hizo en esos días. La princesa Inés de Salm-Salm, esposa de uno de los oficiales de Maximiliano. Viajó hasta San Luis Potosí para ver a Juárez en persona y rogarle por la vida del emperador. Cuenta la tradición histórica que llegó a arrodillarse a sus pies, deshecha en lágrimas, suplicando clemencia. Un gesto extremo, casi insoportable de presenciar. Una princesa de rodillas frente a un abogado zapoteco, hijo de campesinos. Y la respuesta de Juárez a esa escena resume mejor que cualquier discurso quién era. Conmovido pero inquebrantable, le dijo a la princesa algo cuyo sentido ha quedado para la historia. Y aunque todos los reyes y todas las reinas del mundo se arrodillaran junto a ella, no podría salvar esa vida, que no era él quien la quitaba, sino la ley y el pueblo, y que si no cumplía la voluntad del pueblo, éste tendría razón en quitarle la suya. Trasladaba el peso de sus hombros a algo más grande que él. No mataba Juárez el hombre, ajusticiaba México la nación. Aquí vale la pena detenerse y hacer algo que los historiadores llaman pensar en contrafactuales, imaginar, con cabeza fría, qué habría pasado si Juárez hubiera elegido el otro camino. No es un juego ocioso. Ayuda a medir el peso real de la decisión. Si Juárez hubiera perdonado a Maximiliano, es probable que el aplauso internacional hubiera sido inmediato. México habría quedado bien ante Europa. Las relaciones con las potencias se habrían suavizado más rápido, y el propio Juárez habría pasado a la historia europea como un hombre magnánimo. Pero hacia adentro, el mensaje habría sido devastador. Cualquier potencia extranjera podría aprender que invadir México salía barato, que en el peor de los casos, un príncipe derrotado simplemente regresaba a casa. La soberanía mexicana habría quedado marcada como algo que los poderosos podían violar sin pagar el precio final. Juárez creía, con toda el alma, que un país que no es capaz de hacer respetar sus propias leyes, ni siquiera frente a un emperador, no es del todo un país. Por eso eligió el camino más duro y más solitario. No por crueldad, no era un hombre cruel y la decisión lo atormentó, sino por cálculo histórico y por convicción. Entendía que estaba sentando un precedente que duraría siglos, que México, por pobre y golpeado que estuviera, no era tierra de conquista, y que sus leyes valían para todos, sin excepción de cuna ni de corona. La suerte quedó echada. Ninguna carta,
ninguna súplica, ninguna princesa de rodillas iba a torcer ya el rumbo. La fecha quedó fijada, y a los pies de aquel cerro, a las afueras de Querétaro, la historia se preparaba para uno de sus amaneceres más célebres y más discutidos. Faltaban solo horas, y antes del disparo hubo una última noche. La ejecución se había fijado primero para el 16 de junio, pero a último momento llegó un aplazamiento de unos días. La pausa no nació de una duda de Juárez, sino de la lluvia de peticiones que pedían al menos dar tiempo al emperador para arreglar sus asuntos y recibir los auxilios de la religión. Juárez concedió esos días, no la vida, solo los días. Y esa distinción lo dice todo. Estaba dispuesto a conceder dignidad, plazos, formas humanas. No estaba dispuesto a conceder lo único que el mundo le pedía. Esa breve prórroga convirtió las últimas horas de Maximiliano en una de esas escenas que la historia guarda con cuidado, porque revelan a un hombre tal como es, cuando ya no le queda nada que ganar, ni que aparentar. Y hay que decirlo con justicia. En esas horas finales, Maximiliano se comportó con una serenidad y una hidalguía que le ganaron el respeto incluso de muchos de sus enemigos. El príncipe ingenuo, el emperador que se había dejado engañar tantas veces, encontró frente a la muerte una entereza que no siempre había mostrado frente a la vida. Hubo, todavía, una última puerta de escape, y merece contarse porque su rechazo define al personaje. En los días previos, sus partidarios y la incansable princesa de Salm-Salm habían urdido planes de fuga. Había dinero para sobornar a los guardias, había caballos listos, había una ruta hacia la costa. La huida era materialmente posible, pero Maximiliano puso una condición que la volvía inviable. No se iría sin sus generales Miramón y Mejía, condenados junto a él. Y se cuenta además que se negó a escapar afeitándose la barba para no ser reconocido, porque le pareció indigno de un Habsburgo huir disfrazado como un ladrón. Prefirió morir de pie a vivir escondido. Aquel hombre al que habían traído engañado decidió que, al menos, su última escena la actuaría conforme a su propia idea del honor. Pasó sus últimas horas poniendo en orden el alma y los afectos. Escribió cartas de despedida, escribió a su madre, a su familia, a Carlota, aunque ella, perdida ya en su noche mental, al otro lado del océano, jamás comprendería del todo lo que le había ocurrido a su esposo. Dispuso qué hacer con sus pocas pertenencias. Repartió recuerdos entre quienes lo habían acompañado hasta el final, y según las crónicas, durmió. Mientras tanto, a los pies del Cerro de las Campanas, la maquinaria de la ejecución se ponía en marcha con esa frialdad burocrática que tienen los grandes acontecimientos vistos de cerca. Se designó al pelotón, se eligió a los soldados, se prepararon las armas. Para los hombres de aquel pelotón, aquello tenía algo de irreal. Gente común, soldados rasos del ejército republicano, a quienes les había tocado en suerte la tarea histórica de fusilar a un emperador de Europa. Cuentan que a algunos la mano les temblaba ante el peso de lo que se les pedía. En San Luis Potosí, Juárez esperaba. No fue a Querétaro. No quiso estar presente, no quiso convertir aquello en un espectáculo personal. Permaneció en su despacho, fiel hasta el final a su idea. No era una venganza suya, era un acto del Estado. El presidente no iba a mirar. La ley no tiene rostro ni se regodea.
se limitaría a dejar que se cumpliera. Aquella última noche, Querétaro debió de ser un lugar extraño y cargado. En algún cuarto, un emperador escribía sus despedidas con mano firme. En los cuarteles, unos soldados intentaban dormir sabiendo lo que les esperaba al alba. En los caminos todavía galopaban mensajeros con peticiones de clemencia que ya no servirían de nada. Y sobre todo aquello, pesaba la conciencia de estar viviendo un momento que el mundo entero recordaría. La primera vez en mucho tiempo que un pueblo se atrevía a juzgar y ejecutar a un príncipe europeo por haber invadido su tierra. El cielo empezó a aclarar sobre los cerros de Querétaro. Era el 19 de junio de 1867. 3 hombres condenados se prepararon para caminar hacia la colina. Uno de ellos había nacido en un palacio europeo y había cruzado un océano persiguiendo una corona que nunca fue suya. Lo que ocurrió en las 2 horas siguientes quedaría para siempre en la memoria del siglo. Poco después de las 6 de la mañana del 19 de junio de 1867, 3 hombres salieron escoltados rumbo al Cerro de las Campanas. Maximiliano de Habsburgo iba en medio. A sus costados, sus 2 generales mexicanos, Miguel Miramón y Tomás Mejía, los que se habían quedado con él hasta el último cartucho. Los 3 habían pedido morir juntos, y juntos caminaron hacia la colina pelada, donde semanas antes el emperador había entregado su espada. El lugar de la rendición sería el lugar de la muerte. La historia, una vez más, cerraba el círculo en el mismo punto. La mañana era clara. Se cuenta que Maximiliano miró el cielo y comentó que era un día hermoso para morir, que siempre había deseado que su última jornada tuviera un cielo así. Caminaba sereno, sin que le temblara el paso. El hombre que había vacilado en casi todas las grandes decisiones de su vida, no vaciló en la última. Antes de ocupar su lugar frente al pelotón, hizo varios gestos que las crónicas de la época recogieron y que ayudaron a forjar la leyenda. Repartió entre los soldados que iban a fusilarlo unas monedas de oro, pidiéndoles que apuntaran bien al corazón y que no le dieran en el rostro, porque quería que su madre, al recibir el cuerpo, pudiera reconocerlo. Era una petición serena y terrible a la vez. Un hombre organizando los detalles de su propia muerte, con la cortesía de quien organiza una ceremonia. Después tuvo un gesto que lo honró ante sus propios verdugos. Cedió el lugar de en medio, el sitio de honor, al general Miramón en reconocimiento a su valor. Y dirigiéndose a los presentes, pronunció unas últimas palabras que pronto darían la vuelta al planeta. Dijo, en español, que moría por una causa justa, la de la independencia y la libertad de México, y expresó el deseo de que su sangre fuera la última en derramarse y sirviera para el bien del país. Que su muerte cerrara las heridas de la patria en lugar de abrir otras nuevas. Fueron palabras de una generosidad desconcertante en boca del hombre cuya firma había mandado a tantos al paredón. Y encierran la contradicción que persigue a Maximiliano hasta hoy. Invasor y soñador, ingenuo y vigno, responsable de un decreto sangriento y, sin embargo, capaz de morir pidiendo que su sangre fuera la última. Luego llegó el silencio. Los 3 hombres ocuparon sus sitios frente al muro. Sonó la orden. Sonó la descarga. Miramón y Mejía cayeron. A Maximiliano los disparos no le dieron muerte de inmediato. Quedó en el suelo, aún con vida, y fue necesario un segundo disparo para terminar. Así, sin grandeza escénica, con la crudeza torpe de toda ejecución real, murió el segundo y último emperador de México. Tenía 34 años.
había reinado sobre un país que nunca llegó a ser suyo durante poco más de 3. El eco de aquellos disparos no se quedó en la colina, recorrió el mundo. Cuando la noticia llegó a Europa, provocó una conmoción difícil de exagerar. En las cortes hubo luto, indignación, incredulidad. ¿Cómo había sido posible? Un Habsburgo, fusilado como un soldado cualquiera por un gobierno de republicanos en América. Para la vieja Europa de los reyes era el mundo dándose vuelta. El pintor Edouard Manet quedó tan sacudido que dedicó al episodio una serie de cuadros, retratando la ejecución como una denuncia muda. Durante años, la imagen del emperador fusilado fue, para media Europa, el símbolo de una barbarie incomprensible, y para muchos en América, el símbolo de algo muy distinto, el día en que un pueblo dijo basta. Porque visto desde México, aquel amanecer significaba lo contrario del horror europeo. Significaba que la intervención extranjera había terminado, que la monarquía importada estaba muerta, esta vez de verdad y para siempre, que jamás volvería a haber un emperador en suelo mexicano. El cuerpo que yacía al pie del Cerro de las Campanas no era solo el de un hombre, era el cadáver de una idea, la idea de que las potencias europeas podían repartirse América e instalar príncipes a su antojo. La respuesta a la pregunta del principio, ¿qué haría Juárez con los prisioneros? ¿Hasta dónde llegaría? Acababa de escribirse con una claridad que estremeció al planeta. Había llegado hasta el final. Había aplicado la ley a un emperador, igual que el imperio se la había aplicado a sus soldados. No para saciar un rencor, sino para grabar en piedra una sola lección. En México, la soberanía no se negociaba, y la ley no se arrodillaba ante ninguna corona. El precio de esa lección había sido la vida de un hombre que, en otra historia, en otro siglo, quizá habría sido recordado solo como un príncipe culto y bondadoso, enamorado de las plantas y los versos. En esta historia, en cambio, quedó para siempre como el emperador que cruzó un océano persiguiendo un trono prestado y encontró, en una colina mexicana, una muerte que ni todas las cortes de Europa pudieron impedir. Querétaro quedó en silencio. La República, en cambio, volvía a respirar, y el hombre del carruaje negro se preparaba para hacer, por fin, el viaje de regreso a la capital de un país que volvía a ser entero suyo. El 15 de julio de 1867, menos de un mes después de los disparos en Querétaro, un carruaje negro entró a la Ciudad de México. Dentro iba Benito Juárez. Volvía a la capital de la que había huido 4 años antes, dado por muerto, y volvía como lo que siempre había insistido en ser, el presidente legítimo de una república entera, libre y sin tropas extranjeras en su suelo. No hubo coronas ni tronos en aquella entrada. Hubo un hombre vestido de negro, que había convertido la pura terquedad de no rendirse en una de las victorias más improbables del siglo. Vale la pena seguir el rastro de cada protagonista, porque sus destinos completan el sentido de la historia. Maximiliano emprendió, muerto, el viaje de regreso que en vida se había negado a hacer. Su cuerpo fue embalsamado, y tras meses de gestiones diplomáticas, Juárez accedió a entregarlo a Austria. Un buque de guerra austríaco lo llevó de vuelta a Europa, y hoy reposa en la cripta imperial de los Habsburgo en Viena, entre sus antepasados. El segundón que había zarpado de Europa buscando una corona propia,
regresó al panteón de su familia como lo que el destino quiso que fuera, una advertencia tallada en mármol. Carlota nunca supo, no del todo, lo que había ocurrido. Encerrada en su locura, sobrevivió a su esposo 60 años. Murió en 1927, en un castillo de Bélgica, ya entrado el siglo XX, cuando el mundo de emperadores y archiduques, por el que había enloquecido, se había desvanecido por completo tras la Primera Guerra Mundial. Fue, quizá, la víctima más larga de toda esta historia, condenada no a morir, sino a sobrevivir décadas a todo lo que había amado. Napoleón III, el hombre que lo había empezado todo y que abandonó a Maximiliano cuando dejó de convenirle, recibió su propia factura pocos años después. En 1870 fue a la guerra contra la Prusia de Bismarck, esa amenaza que tanto había temido. Fue una catástrofe. El ejército francés se hundió, el propio emperador cayó prisionero y su imperio se derrumbó en cuestión de semanas. Terminó sus días en el exilio, en Inglaterra. La aventura mexicana, vista en perspectiva, había sido el primer síntoma de una soberbia que acabaría costándole el trono. ¿Y Juárez? Gobernó México otros 5 años, enfrentando nuevas rebeliones y la enorme tarea de reconstruir un país arruinado. Murió en 1872 de un infarto, trabajando en su despacho del Palacio Nacional, con las botas puestas como había vivido. No dejó fortuna. Dejó algo que él habría valorado más, un país que, gracias en buena parte a su tenacidad, había aprendido que su independencia no era negociable. Antes de cerrar, queda un par de malentendidos por deshacer, porque la historia rara vez es tan limpia como las leyendas. Juárez no fue un santo, ni un vengador sanguinario. Fue un político que tomó una decisión durísima por convicción y por cálculo, y que cargó con su costo. Maximiliano no fue solo un tirano, ni solo una víctima inocente. Fue las dos cosas a la vez. Un hombre bien intencionado que se prestó a una empresa injustificable y firmó un decreto que mandó a morir a hombres desarmados. Reducir a cualquiera de los dos a un héroe puro o a un villano puro es traicionar lo que de verdad ocurrió. La historia, casi siempre, vive en esa zona incómoda donde nadie es del todo inocente. Entonces, ¿qué nos enseña hoy esta historia? Nos enseña, antes que nada, sobre el valor de la soberanía. Juárez sostuvo, contra el mundo entero, una idea sencilla y revolucionaria, que un país pequeño y pobre tiene exactamente el mismo derecho a existir y a hacer respetar sus leyes que la potencia más grande, que la independencia no es un favor que las naciones fuertes conceden a las débiles, sino un derecho que se defiende. En un mundo donde los poderosos todavía sienten la tentación de decidir el destino de los más débiles, esa lección no ha envejecido ni un día. Nos enseña, también, sobre la diferencia entre la justicia y la venganza. Juárez pudo haber respondido a la matanza con una matanza. Eligió, en cambio, el camino más lento y más difícil, el de la ley, el del juicio, el de la legitimidad. Se puede discutir para siempre si la sentencia fue justa o excesiva. Los historiadores lo siguen haciendo. Pero lo que no se puede negar es que quiso que fuera la ley, y no su rencor, quien hablara. Y nos enseña, por último, sobre el peso terrible de las decisiones solitarias. Hubo un momento en que el destino de un hombre, y con él el mensaje de toda una nación al mundo, dependió de la conciencia de una sola persona en un despacho silencioso. Juárez supo que cualquier camino le costaría algo irreparable,
y eligió de todos modos. Esa es, quizá, la marca de quienes cambian la historia. No la ausencia de dudas, sino la disposición a cargar con el peso de elegir. La próxima vez que escuches que una nación es demasiado pequeña, demasiado pobre o demasiado débil para hacer valer sus derechos, acuérdate de aquel hombre vestido de negro, de su carruaje y de su terquedad. Acuérdate de que, durante 4 años, un país entero cupo dentro de un carruaje en movimiento, y que eso bastó para derrotar a 2 imperios. Si esta historia te atrapó, suscríbete al canal para no perderte las que vienen, porque la historia está llena de estos momentos en que todo pudo cambiar. Y si quieres seguir tirando de este hilo, no te pierdas nuestro próximo video. La increíble historia del 5 de mayo, aquella batalla imposible en la que México humilló, aunque fuera por un día, al ejército más temido del planeta. Porque antes de Querétaro hubo Puebla, pero esa es otra historia.